Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, queridos seguidores de Lecturas Asombrosas. Estamos terminando nuestra temporada número 30. Este es el capítulo número 10 y no saben el privilegio, la gran invitada que tenemos hoy para comenzar a celebrar nuestro 7º aniversario. Saludo aquí en la capital de Chile a nuestra poeta, ensayista, escritora maravillosa, Soledad Fariña. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. Bien. Muchas gracias, Ángela. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Estoy feliz de estar acá. Gracias a ti, Soledad, por darnos tu tiempo hoy, jueves 5 de diciembre, donde comenzamos, como ya les dije, nuestra celebración de nuestro 7º año, siempre a través de Radio Universidad SEC. Ustedes saben que nos pueden seguir ahí en su canal en YouTube y pueden comentar este video, conversar ahí con nuestra poeta invitada. ¿Qué nos convoca hoy? Este libro hermoso, este poemario híbrido con ensayo y testimonios, Siempre volvemos a Comala, que fue publicado este año por Editorial Universidad de Santiago de Chile y acaba de ser galardonado con el premio a Mejor Obra Publicada en Poesía de los Premios Literarios 2024, así que felicitaciones, Soledad. Voy a contarles a nuestros seguidores quién es nuestra invitada. Nació en Antofagasta, ¿cierto?, al norte de nuestro país, en 1943. Estudió Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de Chile, Filosofía y Humanidades en la Universidad de Estocolmo, Suecia, Ciencias de la Religión y Cultura Árabe en la Universidad de Chile y es magíster en Literatura por la Universidad de Chile. De sus libros de poesía destacan el primer libro, publicado en 1985, Albricia, 1988, En Amarillo Oscuro, 1994, Narciso y los Árboles, 1999, La Vocal de la Tierra, 1999, Donde Comienza el Aire, 2006, Todo está vivo y es inmundo, 2010, Ahora mientras danzamos, 2012, y You, 2015, 1985, publicado el 2016, El primer libro y otros poemas, 2016, y Pide la lengua, antología, 2017. Ha publicado relatos Otro cuento de pájaros, 1999, y ensayos El deseo hecho palabra, el 2021. Ha impartido clases de literatura en la Universidad de Chile y dirigido talleres de poesía en diversas escuelas en Santiago y regiones de nuestro país. Además, enseña cursos de escritura creativa en las universidades Diego Portales, Finisterra y Mayor. El año 2006 recibió la beca de la Fundación J.S. Guggenheim. Guggenheim. ¿Sí? Guggenheim, sí. Gracias por es difícil pronunciarlo. Sí, en 2007, pero es una de las más prestigiosas becas, así que no es menos. Sí. En 2007, No, nada menor. nada de menos. En 2007 fue nominada al Premio Altazor. En 2018 recibió el Premio Trayectoria de la Fundación Neruda. En 2022 obtuvo el Premio Municipal de Literatura, mención ensayo, y el año pasado el Premio Plagio a la Creatividad Artística. Y toda esta trayectoria, ¿cierto?, la emerge a ella como una de las poetas más relevantes de nuestra contemporaneidad, ¿cierto? Así que qué privilegio y qué emoción conversar sobre este libro que ha sido premiado y comenzar contigo, Soledad, preguntándote, primero haciendo un contexto. Tanto la crítica nacional como la internacional, ¿cierto?, ha valorado tu compromiso con la experimentación sí, de la palabra y tu capacidad para fusionar la tradición con lo contemporáneo. ¿Cuáles fueron o han sido, en esta trayectoria que estamos celebrando hoy contigo, las pulsiones y los tópicos que identifican tu poesía?
tengo que irme bien para atrás. Eh, Como te decía yo, me comprometí mucho con la Unidad Popular. Bueno, soy estudiante de los años 60, pero también trabajaba en una empresa grande del Estado. Y ahí mi compromiso fue fuerte. Ahora, yo creo que la impronta que yo tengo, puede ser que por ahí enfoqué mi deseo de expresarme, digamos. En esos años éramos latinoamericanistas. Había una cosa en Latinoamérica, un deseo de unión y eh, cultural, bueno, más adelante se pensaba económica, etcétera. Me uní a ese pensamiento y a la acción, en esa época son momentos de mucha acción, a mucha juventud de la época. Eh, Ahora, en los años 60, como te decía, estudiaba y trabajaba, pero yo aprendí mucho, bueno, mucho en la Escuela de Ciencias Políticas, obvio, pero también en mi trabajo, porque al recibirme de eh, administradora pública y ciencias políticas, pasé a la planta personal y ahí me tocó conectarme con los sindicatos obreros. Bueno, ahí aprendí bastante, digamos, del movimiento obrero. Y como te digo, en la Escuela de Ciencias Políticas, que tenía muy buenos profesores, y eran años los 60 eran años muy, eh, o sea, queríamos cambiar el mundo, así, pero de frentón, pero no solo en Chile, toda Latinoamérica, en Estados Unidos, por supuesto, en Europa, los movimientos de mayo del 68. Había algo, bueno, estaba la guerra de Vietnam también. Entonces había algo como un espíritu de como de cambio. Y bueno, y ahí estábamos nosotros. Eh, Ahí es, bueno, yo sufrí bastantes persecuciones, o sea, como eran en ese momento antes, incluso antes del golpe, pero con el golpe ya fue mucho más. Y a fines del 73 yo me fui a Suecia. Eh, y ahí fíjate como, bueno, ya tenía dos hijos, una hija y un hijo. Ahí en ese momento eh, era terrible, pero uno decía, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué es esto? ¿Por qué este corte tan radical? Eh, Algo de eso lo pongo en el libro, cuando en algún discurso Allende decía que teníamos que unirnos, porque en algunos pueblos que habían intentado esta eh, revolución, digamos, bueno, la nuestra era bastante sui generis, porque era democrática. Entonces, pucha, habían recibido unas persecuciones terribles. Eso lo decía Allende. Y bueno, y después esto resultó mucho, mucho, mucho peor. Ahora, ¿qué pasa? Que yo en un principio no podía escribir, no pude escribir sobre los hechos, tampoco mientras estaba trabajando, aunque tuviera los hechos encima, nosotros estábamos en la acción. Ahora, yo dentro de una oficina, pero eh, bueno, las cosas, cuando subí Allende las cosas cambiaron. Muchos de los obreros y electromecánicos pasaron al directorio. Nosotros creíamos que iba a cambiarse se iban a cambiar ciertas cosas, pero la verdad es que no. O sea, se cambiaron muchas cosas, pero el poder lo seguía teniendo, tú sabes quién, el poder. Y tú sabes, ya has conocido quién manejó el golpe y desde dónde. ¿Mm?
la CIA junto con eh, el Mercurio, digámoslo con, con todas sus palabras, eh, bueno, la derecha chilena. Y tú sabes, bueno, los crímenes empezaron a sucederse mucho antes del golpe. Nosotros yo creo que teníamos la esperanza de que de alguna manera íbamos a salir de eso. Creíamos bastante en eso. Otros no creían nada. Otras personas decían, no, no, nunca una revolución se ha producido de esta forma. Nunca. Y, pero teníamos esa esperanza. Ahora las cosas se dieron de otra forma. Imagínate con este tremendo paraguas que tenía la derecha. La CIA eh, financiaba todo, todo, todo. El paro de octubre, las muertes que están detrás de todo eso. Ya tenían el plan perfecto. Además tocó una persona muy cruel, muy, muy cruel, demasiado, que no le importaba la vida humana, no le importaba nada, nada. Mintió hasta que se le ocurrió y, y se produjo esa cosa horrible que nunca nos imaginamos, nunca. Ahora, este libro, la gente de repente es muy largo y de repente no se acuerda del nombre porque siempre volvemos a Comala. Eh, un- un- una amiga que está empezando a estudiar el libro me dice, pero ¿por qué no Macondo? Y yo le digo, lee el libro. No es, o sea, Comala es Comala. En mi imaginación, o sea, cuando empecé a pensar en esto muchos años después acá en Chile, porque yo como tú dices, mi poesía es bastante experimental. De hecho, en el primer libro está escrito, obvio, durante la dictadura, y es un libro en que hay rasgos metafóricos de todo lo que pasaba, pero era tan fuerte que se dificultaba en qué forma tú ibas a escribir eso que pasaba. Por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros muy de cerca en el Colegio Latinoamericano de Integración, donde estaban mis hijos. ¿Cómo le explicas a unos adolescentes o preadolescentes que hayan matado a su profe, al papá de su compañera, de esa forma? Mira, era algo que tú no lo podías entender. El caso de los chicos que fueron quemados. Es una crueldad, sí, pero bueno, el poder, el poder nunca habíamos, o sea, sí, había habido cosas anteriores, eh, sí, había habido revoluciones, etcétera, pero yo no creo que hayan sido de esta forma. Ahora, tú sabes que Allende tenía como un gran ejemplo a Balmaceda, siempre lo tuvo. Y él, sobre todo en un discurso en el Estadio Nacional, creo, cuando vino Fidel, él dijo esas palabras, no, a mí no me van a sacar vivo de la moneda, no. Eh, 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 bueno, un poco eso, como, ya decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Eh, Primero, yo creí que iba a ser la voz, digamos, eh, una mujer, o sea, desde mí, una mujer que se involucra en esto, eh, una mujer común y corriente, porque yo no era líder, para nada, como tanta otra gente. Entonces no tenía nada mm, así desde mí especial para contar. Entonces la voz esa mía me quedaba muy pequeña, porque si yo hubiera estado metida en otra cosa, hubiera sabido, hubiera estado metida, digamos, hubiera sido una dirigente de algo, lo podría haber hecho desde allí, pero no tenía eso. Y yo dije, bueno, aquí el personaje para mí, la, 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 más que el personaje,
lo que significó Allende durante toda su trayectoria, pero especialmente al final, es la voz. Entonces inventé esa voz. Claro, uno conocía a Allende desde siempre, conocía su ironía, su humor, eh, era como él era. Y Frei dice, Frei dice que una vez estaba sentado al lado y le dijo, mira, le dijo, toca aquí en el muslo. Esta es carne de estatua. Él sabía, no sé, intuía, porque a pesar de que nosotros decíamos, vamos muy lento, no, esto no es una revolución, qué sé yo, imagínate las agallas que hay que tener para mover todo eso y lo que nosotros queríamos también. Y entonces de esto se trata el libro. Habla, bueno, Allende está muerto, el momento de la muerte de él, sabe que está muerto, pero sigue pensando y dice, pero ¿dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? Ve gente, qué sé yo. Bueno, y ahí se elimina el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Y ahí él se pregunta, eh, ¿será esto Comala? Ahora, por los muertos, que se sabe que están muertos, bueno, en Pedro Páramo al principio uno no sabe, pero ya se va intrincando todo. Y ahí aparece una conversación con Juan Rulf. Mm. Y que sigue, después él también conversa con Miguel Enrique, ve a su hermana Laura, esa parte es como bien tremenda. Es que todo lo que pasó fue muy heavy, muy tremendo. Y, y un homenaje a Laura, que fue una persona tan significativa en esos años también. Eh, bueno, también recurro, porque eh, eh, leí mucho a Primo Levi, que a la persona que sobrevivió Mm. de Al holocausto. Auschwitz, de esa cosa tremenda, es esto un hombre. Mm. Él, y a mí también, o sea, a mí también me, me, más que me preocupaba, me removía mucho lo que hacen los torturadores, que más, o sea, más que matar inmediatamente, empiezan a denigrar, a denigrar, a denigrar, a denigrar a la persona. Bueno, y hay tantos ejemplos, tantos testimonios recogidos de cómo se denigra. Mm. Y bueno, de eso habla muy fuertemente Primo Levi cuando ve a unos rabinos maravillosos, maravillosos que él había conocido, convertidos en nada, nada, vivos todavía, y ya no eran personas. Mm. Entonces, bueno, porque piensa tú que nosotros vivimos, éramos compañeros de tanta gente que mataron, entonces tú te empiezas a preguntar, pero ¿cómo esto cambió? Ahora, como te digo, nos tocó una persona especialmente cruel y con unas ansias de poder, Mm. además cínico, hipócrita. Allende preguntaba por él y el golpe. Augusto, ¿dónde está Augusto? Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, eso es el inicio. Y, por ejemplo, a mí otra cosa que me impactó mucho era lo que hacían después del golpe en las poblaciones. Y uno tenía cierta idea, pero tampoco te llegaba tanto. Eh, Muchas personas tuvieron que enfrentarse en sus trabajos con esto. Entonces, eh, hay un libro de testimonio que se llama El golpe en la legua, ¿cierto? Y yo al principio, cuando es de LOM, cuando lo miré, yo dije, el golpe en la lengua, porque a mí lo que me preocupaba, y por eso muchos de los libros anteriores, cómo eso, eh, cómo el golpe cambió el lenguaje y más que eso nos enmudeció.
uno no podía hablar, nada. Mientras menos supiera la persona que está a tu lado, mejor. Sobre todo cuando volví del exilio y ya me puse a trabajar en esto, en forma bastante cuidadosa, porque ya estaba requete marcado. Y, y claro, uno no podía quedarse sin trabajar, sin hacer algo para echar a la dictadura, ya fuera en secreto o después del 83 afuera. Ahora, por eso el golpe en la lengua, cómo nos afectó, cómo cambió nuestro lenguaje, cómo nos enmudeció, pero no era el golpe en la lengua. ¿Y por qué puse extractos de fragmentos de ese libro, de esos testimonios? Porque fue no el único lugar, pero en el lugar que el 11 se combatió. Eh, pero, o sea, pero como yo no estuve ahí, no podía contarlo en primera persona. Testimonios ya estaban en ese libro. Entonces preferí usar los testimonios. O sea, esas palabras no como poéticas, no haciendo poesía de ellas. ¿Te fijas? Por eso el libro tiene distintos momentos, momentos. Claro, tiene distintos momentos y además tiene diferente tipografía Claro. que hacen vívido los diálogos imaginarios que encontramos en Siempre volvemos a Comala. Soledad, frente a estos diálogos imaginarios, eh, y al cerrar estos diálogos imaginarios, está tu voz que al llegar al final del libro, ¿cierto? Nos interpela como lectores, interpela al lector. Ah, Pero, y el epílogo dices tú. claro, el epílogo. Ya, Pero, eso que yo quise. mm, claro, pero me llama la atención porque, claro, uno imaginaría que como buen epílogo le hablas al lector que toma el libro y lo lee, pero en específico tú te refieres a los lectores jóvenes, a estas nuevas generaciones, a esta función del rescate de la memoria. Y quiero que, no, que profundices, ¿cierto?, en el énfasis que tú das en ese epílogo, y abro comillas, el énfasis que le pides a las nuevas generaciones, entre comillas, abrir la memoria, cla- abran la memoria, abrirla. ¿Cuánto cuesta, Soledad, o cuánto te ha costado a ti escribir sobre el silencio, con esta idea de Muchísimo. remecer a las nuevas generaciones? Sí, como te decía al principio, nos quedamos en silencio y fuimos buscando metáforas. Y, el primer libro mío es fuerte en lenguaje. Ahora, tú sabes cómo se silenció. No solo se silenció, pero no es solo una generación, muchas generaciones. Se silenció, se ocultó, se mintió mucho. Entonces, mucha gente, no sé si no sabía, pero sus hijos ya no sabían, sus nietos ya no sabían. Entonces, hay una manta que se echó y sobre el país, sobre la historia del país, para que no se eh, visualizara por ningún motivo lo que ellos habían hecho. Bueno, después fueron saliendo poco a poco a la luz. La gente fue escribiendo, o sea, cada vez más hay, hay escrituras mucho más, desde antiguo, digamos, mucho más eh, abiertas, de testimonio, de lo que pasó, etcétera. Eh, pero ¿quién las leía nosotros, entre nosotros? Piensa tú cómo se clausuró, se eliminaron los libros de las bibliotecas universitarias, etcétera, etcétera. Eh, Esto, fíjate que eh, recién empezó, bueno, yo he hecho muchas clases, como tú dices, he sido profe en muchas partes y he hecho
talleres literarios en la UDEP, 10 años en la Escuela Creativa de, de la Universidad Diego Portales. Y ahí eh, había gente de clase alta, digamos, media alta, pero también habían personas be- muchas con beca, no de clase alta, ni mucho menos, pero eh, eh, en una oportunidad comentando a un poeta, a un poeta que extremó es- extremó y hasta el día de hoy, nosotros lo conocemos con ese ímpetu que es Raúl Zurita. Y no entendieron, pero ¿por qué hacía esas acciones? Me decían los chicos, no, qué sé yo. Entonces yo le dije, ¿ustedes sabían lo que estaba ocurriendo en esa época? No, no, no tenía ni idea, ni uno, ni uno. Bueno, y ahí los puse en contacto, o sea, les hablé un poco de eso, pero justo mi hijo que es cineasta, justo más o menos en esos años, que hace varios años ya, hizo una serie que se llama Los Archivos del Cardenal, que se salió en televisión abierta, pero con un revuelo de la derecha, pero salió. Entonces, estos jóvenes decían, es que no podemos creer que eso pasó. Y pasó. Porque hay, como te digo, y eso no me ha pasado solo en las portales. En muchas partes, fíjate, eh, eh, poblaciones. Yo he participado hace años en el FECISO, ¿cómo que se llama? Festival de Cine Popular. A ver, espérate, cine, no, Escuela Escuela Popular de Cine, porque se hacen las poblaciones y se da ahí en las poblaciones. Y una vez estábamos, no me acuerdo en qué población, pero era una más o menos heavy, se estaba proyectando el testimonio de un torturado, de qué sé yo, y al lado había un señor de la población que me decía, pero esto no se puede presentar acá. ¿Pero por qué no? Le decía yo, no, no se puede. Yo, yo fui, eh, esto no se puede, porque él había sido conscripto en esos años y a ellos, o sea, si dejaban traspasar un poquitito, los mataban. Entonces, esto va a enardecer, no usaba esa palabra, esta la puse yo, a las poblaciones y esto va a provocar lo peor. O sea, la gente que sabía y que era incluso de casa abajo, no hablaba, no hablaba y no hablaba. Entonces, imagínate la sombra. Bueno, de eso un poco se trata el libro. Ahora, hay una parte diferente que se llama El silencio de Beatriz, tomando el personaje, digamos, dando presencia a Beatriz Allende, que estuvo con su padre hasta el final, que le dolió, pero tremendamente la muerte de su padre, porque ella quería luchar con él, ahí, estando de casi 9 meses de embarazo. Pero ella nunca habló, fíjate, así de su... No, no, es muy difícil, no hay, no, o sea, no escribió, porque otras personas, están los discursos de Allende, está esto otro, y la Beatriz era más de la izquierda que Allende, estaba en el Partido Socialista, pero era más de izquierda, nunca fue mirista, pero sí amiga eh, de Enrique, en Concepción, pero nunca fue mirista, nunca dejó el Partido Socialista. Lo que sí ella era tremendamente llevarista, o sea, ella aceptaba eh, la, la, lo que decía Guevara de la guerra foquista, que fracasó absolutamente. No, no.
porque un, dos, tres Vietnam, que decían, eh, nunca ocurrieron un, dos, tres, porque nosotros no somos el pueblo vietnamita, no tenemos esa, es tan distinto, es tan distinto en cada pueblo. Y lo que pasó en Cuba difícilmente se iba a repetir en otra parte, porque es- en estos guerrilleros, mientras hacían la guerrilla, no tenían a la CIA arriba de ellos, después sí, pues al tiro, pero y, y luego que fracasó totalmente eh, en Bolivia con Teoponte, la- que quedó la... Ahí Beatriz Allende se va al lado de su padre. O sea, ya salió Allende, estoy ahí con él. Incluso varias gente que había participado en esto con ella o eh, estuvo como asesores de Allende, que después murieron, tú sabes. Y entonces, eso, bueno, tuve que hacer un trabajo tremendo, eh, leyendo libros. Hay uno muy bueno de una inglesa. eh, no está traducido al castellano, pero creo que en LOM están haciendo unas cosas. Y, y ahí, por allá, porque es difícil, y era siempre difícil llegar al fondo de Beatriz. No está la paya, la payita, era bien muy cercana, y otra gente que era muy cercana. Pero llegar al fondo de ella no era difícil. Mm. Soledad, a nivel tuyo, íntimo, ¿cuánto dolor significó escribir este libro? Porque Fue como, mucho. como lectora, es un libro que, independiente del lugar en el que esté en la historia o de la visión que uno tenga de la vida, es un libro que no deja indiferente, es un Mm, libro que inflexiona, por lo menos es un libro que a mí me causó en su primera lectura mucho dolor. Eh, mm. ¿Qué significó para ti? Porque además fue un proceso que duró harto tiempo. Larguísimo. Mira, a pesar de que yo había vivido muchos de esos hechos, digamos, tuve que investigar muchísimo, mucho, 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 investigar. No había mucho libro, fue saliendo con los años, empezaron a salir más libros. Y eso a mí me causaba un dolor tremendo. O sea, yo estaba llorando todo el tiempo mientras escribía. Ahí fíjate que como me gané la beca Guggenheim, me fui un tiempo a solamente escribir. Nosotros teníamos una casita en Mirasol, en la playa. Entonces tú estabas ahí en un lugar hermoso, pero ahí yo estaba encerrada, escribiendo, viendo, leyendo. Eso fue tan difícil, tan difícil. Eh, Después yo, incluso impreso el libro, yo lo leía y me conmovía porque hay tanta gente involucrada, tanta gente que sufrió tanto. Mm. Imagínate cuando se encuentran, creo que fue no sé si en La Habana o en Inglaterra. Sí, Beatriz viajó a Inglaterra a ver a la Carmen Castillo. Imagínate cuando la Carmen había perdido a su guagua, etcétera. ¿Te imaginas el dolor de esas dos personas? Y hablando con la Carmen Castillo me dijo, mira, no sé de qué hablamos, te juro que no sé de lo que hablamos, no tengo idea, porque hay sentimientos muy difíciles de poner en palabras. ¿Qué vas a poner? ¿Qué? Dos mujeres que han perdido lo que más quieren. Eh, entonces, claro, eh, tú ves alguna gente de la familia de Allende también que se suicidó por dolor, la Laura, porque no la dejaban, no podía entrar a Chile.
la hermana que está con ese cáncer. Y, y bueno, la Tati, Beatriz, trató por todos los medios de volver a Chile. eh, Durante la dictadura, o sea, los primeros años, pero ella, ¿cómo? Era imposible que ella volviera. La iban a matar al tiro, o qué sé yo, no matar, pero... Y era muy peligroso también para la gente que podía ayudarla. Entonces, yo creo que su gran pena. Y la desunión de la izquierda, que el papá lo que más le pidió fue que tratara de mantener a la izquierda unida, y tú sabes que eso no fue así. Así que esa es la cosa. Eso es. Soledad, ¿tú nos regalarías en tu voz un Ah, fragmento que se sí, convierte sí. hoy en nuestra lectura asombrosa, en este capítulo especial que estamos celebrando tu trayectoria poética, tu vida, ¿verdad? Eh, Mm. aquí, en Lecturas Asombrosas. Voy a leer algo que ya estoy, porque es difícil leer este libro, ¿ah? Porque así, eh, poemas así como los poemas que uno escribe no tiene. Sí, alguien habla y la voz se desplaza. Mira, observa la oscuridad, la luz de las palabras pronunciadas en el tiempo. ¿Y qué son las palabras ahora? Una entonación oscura, amarga, dulce, como los rostros que pasan bajo el balcón. Ellos cantan, aplauden. Yo sonrío, atesoro en mi mano la soledad contenida en el aire. Ah, mantener el poder como brasa en la mano y soplar las cenizas a la frente del otro. Yo, que hoy vago conversando conmigo y con quienes encuentro en esta tierra de ánimas, que vuelven a pagar su culpa, a decir lo no dicho. Nosotros, espíritus errantes, en este cuenco oscuro, en esta ánfora gris que nos contiene a todos, tal vez sea Comala, tal vez solo mi oído. ¿Eres tú, Juan? Sí, soy Juan. Dime, Juan, ¿cómo es que has vivido tanto tiempo en este pueblo muerto? Yo también estoy muerto. Es extraña la muerte. Hablo sin palabras, pero pienso y recuerdo. ¿Tú recuerdas? Sí, recuerdo mi infancia. Y no encuentro lógica a esos sucesos. Mi padre, mi madre, los hermanos de mi padre, todos asesinados. ¿Fue la revolución? No, no fue la revolución. Fue más bien una cosa atávica, una cosa de destino. Este es un pueblo muerto donde no viven más que ánimas, donde los personajes están muertos y aun quien narra, Juan Rulfo o Juan Preciado, estamos muertos. Aquí no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Los muertos no se mueven en el tiempo ni en el espacio. Así como aparecen, se desvanecen. Y yo, ¿podré ahora sin tiempo escudriñar la levedad de las palabras dichas en el tiempo? ¿Podré verlas, tocarlas? El tejido antiguo de mi discurso se convertirá en polvillo. ¿Podré hablar, advertirles de esta levedad a quienes siguen tramando los hilos de la historia? ¿Le habré robado al hechor de Comala su poder para escuchar a los muertos, escucharme a mí mismo? En esta hora, mi hora, ordeno que todos salgan. No hay vacilación, lo he decidido. Con calma en estos años, como un relámpago estos últimos días. Mi voz no tiembla en el adiós, pero un dolor agudo me clava como estilete fino. ¿Qué irá a hacer de sus rostros oscuros, de sus puños en alto, luego de esta hora, mi hora, estallido, fulgor, mentón, bóveda, cráneo? ¿Y cómo es que sigo pensando de trocitos blandos, blancos, dispersos en el muro, minúscula materia que contiene mi humor, mi labia, mi ironía? Todo lo que soy es pensamiento, dije en el tiempo, y en esta hora el vacío recoge mi certeza mientras ellos van, vienen, se acercan. Alguien llora, alguien se inclina,
Alguien no resiste este paisaje rojo y decide cubrirme con una manta. ¿Qué irán a hacer con mi despedazado cuerpo? Sigo vagando en esta niebla gris, en esta niebla blanca. Alguien canta en un lenguaje antiguo. Así, así parte más o menos este libro. Ese Bueno, es hay otras partes. el primer diálogo imaginario en donde, sí, en donde entramos a este tiempo sin espacio y donde se puede conversar sin palabras, como lo dice Salvador. Sí, Pensar y recordar, no sí, de olvidar, verdad, sí. no olvidar. Mm, Soledad, tú perteneces a una generación maravillosa de mujeres que hoy, en pleno siglo XXI, están siendo reconocidas eh, a nivel país, están siendo leídas, releídas, descubiertas, ¿cierto? En ese hermoso ramillete que conformas tú, Rosa Betty Muñoz, Elvira Hernández, Diamela El Pit, ¿cierto? Que comparten esta historia común de dolor, mm. ¿cierto? La Y Carmen, la que Carmen, murió. sí, que yo digo que no, No, no está no muerta, ya está resisto con a decir que nosotros. que partió porque su voz, su impronta, ¿cierto? Nos sigue. Es muy fuerte, sí. Sí, Sí, nos sigue acompañando. Pero en este ramillete de poetas, cada cual en su estilo, cada cual en su impronta, como tú acabas de decir, están siendo reconocidas y leídas, cosa que mm, para mí es maravilloso. ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo defines tu trabajo poético? Y cómo vislumbras, ya que estás en contacto permanente con jóvenes que participan en tus talleres, en tus clases, cómo vislumbras la poesía eh, que está sentada, que está asentada en las fases de ustedes? ¿Cómo vislumbras esta poesía mm, que se inicia en este pleno siglo XXI? Fíjate que yo creo que las personas que tú nombras y varias más, Verónica Sonde, Paz Molina, la Ágata Guilgo Me que disculpo murió. con no nombrarlas a todas, No, pero no, no, pero yo las puedo nombrar. Imagínate que la Ágata murió hace tiempo. Lo que pasa es que a la Carmen, a la Carmen Berenguer se le ocurrió hacer un encuentro de poetas, no, escritoras, perdón, chilenas, el año 86, ponte tú. Y habló con la Diamela, esto es el cuento que me ha llegado a mí, y la Diamela dijo, pero hagámoslo latinoamericano. Y ya, pues así empezó la cosa en plena dictadura, esto fue el año 87, 86 nos preparamos, 87, y así empezamos a juntarnos en la SED, Eugenia Brito también, la Nelly Richard estaba. Nos juntábamos una vez a la semana, primero que nada para conocernos y conocer nuestra escritura. Y de ahí surgió, fíjate que eso fue como mucha lectura. eh, También venían llegando algunas personas del exilio y traían cosas nuevas. Y entonces leíamos mucho. Yo ya había publicado el primer libro y después vino Albricia. Y fíjate que ahí nos encontramos con una gran diferencia. No era como una eh, generación, así que escriben más o menos, o tienen algo parecido, así. No, escribíamos de forma distinta, pero sí eh, eh, lo que queríamos era adentrarnos en la escritura, adentrarnos en la palabra. Y, y yo creo que eso fue lo que marcó, y yo creo que queríamos como no es desenmascarar, sino que abrir una forma que antes no estaba. Entonces, muchas ya habían tomado esa decisión antes, digamos, de que nos juntáramos.
Pero piensa tú que los libros de la Carmen, cómo está la voz de una mujer así, eh, la lumpérica de Diamel Tit, eh, lo de Verónica Sonde, lo de Elvira, en fin, había ahí como algo que. Y después vinieron más publicaciones, claro que, y en el Congreso vino muchísima gente. Eh, de Estados Unidos vinieron académicas, de Argentina vinieron ensayistas, poetas, ahí conocimos la tremenda poesía argentina de las mujeres. Eh, de Latinoamérica también vinieron de Perú, bueno, como te digo, de Argentina. eh, bueno, es que en este momento no me acuerdo mucho, pero vino la Josefina Ludmer, una tremenda ensayista, escritora, Beatriz Sarlo, ¿no? Se fue algo grandioso ese congreso. Vinieron francesas, nada menos que la directora de la editorial de Femme de Francia, que había publicado a la Hélène Cixous, en fin. Hicimos una revista el año 87, antes del Congreso. La revista LAR nos entregó para que hiciéramos un número. Allí hay cosas tan interesantes. eh, yo trato de difundirla entre las personas jóvenes que están escribiendo ahora, porque era como pensábamos y era bastante osado. Bueno, pero así recibimos también, po. Así fue muy fuerte para los bates, que era la poesía, tú sabes, porque cuando había cosas de poesía no había ni una mujer invitada, pero ni por si acaso. Y así, poco a poco, sabes que la gente joven nos empezó a tomar, mucha gente joven, eh, de los, de los 90, de los 2000. Así que abrimos algo, lo abrimos. Esa es la verdad. Que lo abrimos, lo abrimos. Así que con eso está bien, pues, está bien. Oye, Y mira, a mí me han seguido, me han reeditado hartos libros. Me han reeditado y bueno, yo tengo libros nuevos, no muchos, pero nuevos también. O sea, el que se publicó en los ensayos. Así que bien, pues. sí, porque Y yo sigo conversando con gente joven, mucho. Y me he llevado sorpresas muy lindas. Así que, ¿qué, qué más puede hacer uno, po? Es como yo lo que he intentado, fíjate en todo, desde los talleres a niños, porque también he hecho talleres a niños, eh, hasta los viejitos, pero sobre todo a la gente que está produciendo, abrir cabezas, como decía Huidobro, abrir, y que lean. Ojalá leyeran a la Binet y se enteraran de lo que era esa mujer y lo que escribía esa mujer. Hay un trabajo maravilloso que hizo Javier Bello, eh, le editó Cuarto Propio. Es un volumen, ¿tú lo conoces? no, ese no, estoy recién empezando con Finet de Roca con Mira, Cantoral. ah, sí, espera, Oye, te voy a pasar. voy a contarles a ustedes lo que siempre les digo y para que Soledad sepa, aquí en Lecturas Asombrosas siempre invitamos a nuestros seguidores a que se hagan sus bibliotecas por autor. Así que invitadísimos a tener la colección de libros que están siendo reeditados de nuestra poeta invitada. Ah, mira, Inés de Roca. Sí, ese anotadísimo para Uh, tenerlo. trata, es un mamotreto, pero está todo Todo de ella. eh, no, y con buenas, ¿cómo se llama? Críticas o Análisis, claro, estudios sobre análisis. ella. Ahora, hay una editorial que creo que se llama Oso de Agua,
que ha estado editando. Sí, ese libro tengo yo, Claro, Casteral, 1916, claro. 1936, sí. Y muy bonita también la edición. Ay, Linda, pero mira esto, realmente, y es de, como te digo, es de cuarto propio. Ahora, Sí, ¿dónde, si estará o cuánto costará? Pero yo creo que en bibliotecas debería estar, ¿no es cierto? absolutamente, sí. Javier, claro, Javier Bello es una de las personas, es un tremendo poeta que se acercó a mí en los años 90. Eh, Mira, y ha hecho muchos trabajos sobre mi poesía, siendo él un tremendo poeta, investigador, profesor. Y Javier empezó a escribir bien jovencito y se ganó, creo que 2 premios en España cuando estuvo en alguna estadía allá de poesía y, pucha, un tremendo, tremendo. Es uno, pero hay tanta gente, Héctor Hernández, por nombrarte dos chicos, porque hay muchas mujeres. Sí. Hoy, Sí. con esa energía tan hermosa que irradias, tan luminosa, para conversar Mm, contigo, estar aquí hoy, celebrar tu vida, celebrar tu trayectoria, que muchas lectoras y escritoras se acerquen a tu poesía, que se inspiren en este compromiso que enmarca, yo creo, toda tu trayectoria, ¿cierto? El compromiso con la humanidad, con nuestra historia. Eh, y qué bonito que siempre volvemos a Comala, esté en este tiempo que es tan necesario, ¿cierto?, en nuestro país, de no olvidar, mm, justamente para no volver a caer en los mismos errores u horrores, como bien se plantea aquí en tu libro. Querida Soledad, palabras al cierre de nuestra conversación que quisieras dejarnos de regalo hoy. que sigan leyendo, que lean. Si los libros están caros, porque para qué, o nuestros sueldos han disminuido más bien, y ahí sí están las bibliotecas. Y bueno, están en último lugar los PDF. Eh, claro, la lata es que en Argentina también han subido. ¿Te acuerdas que nosotros íbamos a comprar libros de Argentina? Están Cruzábamos, caros también. cruzábamos. Y, y en México cambió todo, pues cuando las grandes empresas españolas se apoderaron de todo, claro, todo es carísimo. Ya no podemos leer como en libros baratos, económicos. Y si llegas a publicar algo que de estas empresas eh, españolas, eh, eh, se sienten tocadas porque tú usas un pedacito de una novela de Donoso, te amenazan con la... Ujú. Horrible, horrible. Así es. Así le pasó ¿cómo se llama? A Luis Martínez claro que tiene esa página Mm. tan gratis que hace él. Así es. Así que, pero bueno, eh, hay que leer, 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 leer. Está difícil, los niños post pandemia, que viene la pandemia, están tan atrasados en la lectura, los de séptimo, octavo, hay niños que no saben leer ni escribir, Así es. es heavy, Sí. porque no, de escuela, qué sé yo, ayer me tocó esa realidad, con había muchos niños, había algunos que leían, pero la mayoría me hacían así. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la semana de la lectura? Y me hacían así, cero. Sí. Y para los profes es muy, muy difícil, la Es verdad. muy difícil, sí. Mm. Mm. Así Sí. que, ¿qué palabra? Que sigan leyendo y escribiendo. Y para escribir hay que escribir. Sí. Y sí, pues y para escribir hay que leer, y hay que leer buena poesía, poesía que llegue al Y alma. de todo, y de todo también. Ahora,
yo no pasé por ningún taller literario en mi formación, pero fíjate que son buenos los talleres literarios, porque te aprendes, aprendes ahí y- y tienes pares, sobre todo eso, tienes pares. Ahora, hay gente que no le gusta estar sola y sola y sola y también también. Así es. Pero claro, para escribir hay que leer y cómo, y es que escribo y estará bueno, estará malo. No importa, escribe, después se verá si está bien o está mal. Así es, Eso, así es. bueno, Querida Soledad, muchas gracias por esta hermosa conversación. Gracias a Mariana Ales, que fue la sí, posibilitadora, nuestra, claro, sí, su gestión nuestra, periodística, nuestra, por enviarme tu el poemario. libro. Sí, está en Que todas salió muy partes. linda la edición, ¿ah? Está hermosa, ¡Ay, sí, está hermosa. está linda! Yo trabajé con Mira, una voy a mostrar editora. ahí para que miren, que vean. Ah, esa foto, mira que está linda. Hermosa, Ahí hermosa. estaba un año menos vieja. ¿No? Eso fue para el premio del año pasado, mediados del año pasado. Muy hermosa la edición, así que Sí, felicitaciones hermoso. también a Editorial USAT por acercarnos a tu poesía. Y bueno, quedas invitadísima a este espacio de conversación que se llama Lecturas Asombrosas, donde vamos a la profundidad, ¿cierto?, de conocer a quienes nos obsequian su obra literaria, ¿cierto? Digo obsequiar porque se entregan completamente, ¿cierto?, Sí, cierto. a este proceso de escritura. Celebrar tu trayectoria, celebrar también los 7 años de nuestro programa. Y 7 años, qué bueno. ya llegamos al primer septenio, así que agradecida de que estamos cerrando contigo nuestra temporada número 30, pero iniciando los fuegos artificiales de celebración de estas conversaciones. Así que muchas gracias, un agrado conversar contigo y a ustedes que nos siguen en Lecturas Asombrosas, esperamos sus comentarios aquí abajito del video y por supuesto tomen la palabra de Soledad, de leer, de leer, de leer y de hacer estas bibliotecas de autor. Consíganse, busquen ahí, tengan en sus mesitas de noche, en sus libreros, la poesía de nuestra destacada invitada de hoy, Soledad Fariña. Muchas Muchas gracias. gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.